Muy buenas tardes. La Alianza por una Vida Digna y el medio digital Surcos les damos una cordial bienvenida al foro del día de hoy. A lo largo de varias décadas se ha entronizado un modelo de desarrollo de corte neoliberal que ha tenido impactos profundos en la vida del país, con un marcado incremento en la inequidad, un debilitamiento de la institucionalidad pública, políticas tributarias de carácter regresivo, un deshilachamiento del tejido social y prevalencia de pautas culturales marcadas por la mercantilización, el individualismo y la banalidad. Durante el último gobierno, este proceso tuvo una marcada vuelta de tuerca en el que los procesos neoliberales se consolidaron de la mano de tendencias fuertemente autoritarias, conservadoras y populistas, que han generado un entorno de alta crispación y de marcado debilitamiento de valores democráticos y de derechos básicos, en el marco de una abierta hostilidad al Estado social de derecho y a sus instituciones. El resultado de las pasadas elecciones no ha hecho más que consolidar estas tendencias regresivas, lo que hace prever que en los próximos años habrá fuertes impulsos para continuar con estos procesos, con las serias consecuencias que esto acarreará para la vida democrática del país. En este contexto, resulta de vital importancia la promoción de acciones que involucren una práctica robusta de democracia participativa basada en procesos sociales e institucionales de base, protagonizados por muy diversos sectores, que le hagan frente a estas corrientes regresivas mediante amplia participación en los diversos ámbitos de la vida del país, desde lo propiamente local hasta lo regional y lo nacional. Para analizar esta coyuntura y reflexionar sobre el papel de los movimientos sociales de base en esta etapa, la Alianza por una Vida Digna y el medio digital Surcos hemos organizado el foro del día de hoy. Participan en esta actividad como representantes de diferentes sectores Mariel Rojas, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, Mauricio Álvarez, ecologista y docente del programa Kioscos UCR y de IDELA de la Universidad Nacional, Alan Calderón, miembro del colectivo La Caja es Nuestra, José Oviedo, dirigente campesino y miembro de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses, y Enid Cruz, activista social, integrante de Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo, MUSADE. Les damos una cordial bienvenida a los panelistas y las panelistas y les agradecemos por haber aceptado nuestra invitación. Asimismo, agradecemos a Hazel Garro por su apoyo con la logística de este evento y saludamos a todas las personas que siguen esta transmisión por el Facebook Live de Surcos. El formato de este foro será el siguiente. Inicialmente, los panelistas y las panelistas harán sus presentaciones y seguidamente abriremos un espacio para preguntas y comentarios por parte de las personas que siguen la transmisión. Les solicitamos y los invitamos atentamente a colocar sus preguntas y comentarios en el chat del Facebook Live de Surcos. Sin más preámbulo, le doy la palabra a nuestra primer panelista, Mariel Rojas, para que haga su exposición. Bienvenida, Mariel. Muchísimas gracias, don José María. También agradecer muchísimo por este espacio y esta oportunidad que se me brinda de exponer un poco sobre la experiencia que hemos tenido desde la Federación de Estudiantes durante los últimos meses. Para mí es un honor estar acá. Entonces, primeramente, saludar a todas las personas que nos escuchan y, ¿verdad? También agradecer muchísimo el espacio. Bueno, ingresando justamente en este tema que tenemos en este bonito evento, a mí me gustaría decir que la experiencia que hemos tenido desde la FEUR, por lo menos mis compañeras y compañeros en la representación estudiantil y mi persona, a pesar de que ha estado cargada de muchísimas experiencias muy positivas, también en muchas ocasiones ha significado pertenecer y participar en espacios sumamente adultocentristas que nos llenan de ciertos discursos que muchas veces pueden ser desmotivadores. Por ejemplo, un discurso que se dice mucho tanto en redes sociales como en diferentes espacios institucionales o externos a la universidad es: a las juventudes no nos importa participar, ¿verdad? Muchas veces escuchamos justamente esta situación de que tanto personas jóvenes como personas que no lo son nos hablan constantemente desde una idea
de que a las personas jóvenes no nos interesa participar o no participamos o, ¿verdad? No nos importa formar parte como de las decisiones de nuestro país. Es algo que escuchamos constantemente. Por ejemplo, una cosa que se dice mucho en el movimiento estudiantil es, existen los espacios de representación estudiantil, pero otras personas jóvenes no se están involucrando en estos espacios. Entonces, cuando escuchamos este tipo de comentarios, de discursos que muchas veces buscan delegitimar un poco, ¿verdad?, de esta participación estudiantil bajo la idea de hacernos creer que tal vez lo que estamos diciendo no es tan importante o menos personas están participando, menos personas lo están escuchando, es cuando nos enfrentamos a un gran problema. Y es la idea de pensar que si una persona joven no se involucra en el espacio es porque no le interesa estar en él. Pero hay otras situaciones que nos demuestran que eso pues no necesariamente es así. Por ejemplo, los programas que tiene la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, programas que tiene la Vicerrectoría de Acción Social, como lo es, por ejemplo, voluntariado UCR, o por ejemplo los programas de iniciativas estudiantiles, muchas veces están llenos de personas estudiantes que participan desde una conciencia social, desde intereses en común y, ¿verdad? Justamente bajo esta participación que viene justamente desde la alegría y de las ganas de participar en este espacio. Entonces, ahí es donde vemos cierta dicotomía, ¿verdad? Por un lado vemos que nos enfrentamos a una narrativa que nos indique que las personas jóvenes no nos interesa participar o no aprovechamos estos espacios de participación y representación, pero por otro lado vemos que hay muchos otros espacios en los que las personas jóvenes participan en gran cantidad. Entonces ahí viene mi primera pregunta, mi primer gran cuestionamiento que a mí me gustaría someter a discusión en en este espacio y es de qué manera nos estamos acercando a las personas jóvenes para que participen en los espacios. Creo que es un gran cuestionamiento para iniciar esta reflexión sobre exactamente a qué se debe que exista una baja en la representación estudiantil o, por ejemplo, en los espacios de incidencia juvenil, ¿verdad? Es decir, ¿por qué las personas jóvenes no están ocupando espacios que en el pasado se ocuparon? Por ejemplo, se nos habla de que después de la pandemia, ¿verdad? Esta situación de la pandemia fue sumamente desmovilizadora, porque claro, no teníamos un contacto presencial siempre, no teníamos un contacto pues tan directo entre personas. Entonces, a raíz de eso, ¿verdad? El movimiento estudiantil se vio gravemente debilitado. Pero ¿qué otras cosas suceden en nuestros entornos cotidianos para que una persona joven quiera no participar de un espacio? Ahí es donde yo quisiera hablar sobre justamente estos discursos desmotivadores y esta violencia que podríamos experimentar desde las personas estudiantes, ¿verdad? Cuando se nos parte desde la idea de que nosotros no queremos estar en los espacios, o no nos importa estar en los espacios. Por ejemplo, y siguiendo con el cuestionamiento que les mencionaba anteriormente, em, hace unos días, hace ya un tiempo en realidad, tuve la oportunidad de visitar el recinto de Guapiles de la Universidad de Costa Rica. Y en este recinto me tuve la oportunidad también de tener una conversación breve con una profesora que se llama Jane Segliu, que es una profesora que ¿verdad? En su momento ha dado diferentes cursos de estudios generales dentro del recinto de Guapiles. Y ella me mencionaba una propuesta que a mí me pareció transformadora y que me parece sumamente importante en, ¿verdad?, los retos que asumimos en este momento como movimientos sociales. Y es el ejercicio de indagación apreciativa. Entonces ella lo que me explicaba es que de esta perspectiva a veces puede ser un poco problemático, un poco difícil, cuando nos acercamos a comunidades o a sectores de la población bajo ideas únicamente negativas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros nos quejamos únicamente de las cosas que no estamos percibiendo en este momento en nuestra sociedad. Decimos todas las problemáticas que existen, que muchas veces son problemáticas que las comunidades ya han notado en otro momento. Por ejemplo, si hablamos del financiamiento de la educación pública, podemos decir, sí, bueno, tenemos muchas problemáticas, por ejemplo, en la universidad a nivel de infraestructura, por ejemplo, a nivel de becas, a nivel, ¿verdad?, de muchos sectores de la comunidad universitaria donde existen problemáticas y muchas veces cuando pues una llega a hablarles a las personas jóvenes de estas problemáticas, son problemáticas que ya han notado en el pasado. Entonces, cuando nos acercamos a las personas únicamente desde esa visión negativa o de todo lo que no tenemos o de todo lo que nos quejamos, que también es importante, pero muchas veces cuando nos centramos únicamente en eso, cuando nos acercamos puede ser algo pues problemático, porque las personas más bien dentro de su frustración o de su indignación o demás, muchas veces se quedan ahí, ¿verdad? Muchas veces
nos quedamos únicamente en estas cosas que queremos cambiar, pero tal vez no estamos realizando una estrategia clara de cómo es que queremos cambiarlo o qué es lo que queremos ver en nuestra sociedad para que eso sea distinto. ¿A qué me refiero con esto? La indagación apreciativa, según le entendí a a la persona docente, es justamente esta idea de centrarnos en qué es lo que queremos en nuestro entorno, qué es específicamente lo que queremos cambiar y cómo ese cambio nos va a beneficiar a nosotras, por ejemplo, en este caso, en la población con la que yo trabajo más comúnmente, las personas jóvenes, cómo es que queremos cambiar eso de manera positiva. Entonces, si nosotros nos centramos en justamente una motivación para accionar, si nosotros nos centramos justamente en esta idea de que las razones o las organizaciones que estamos llevando a cabo vienen desde una visión transformadora de tener estas cosas positivas que buscamos o que queremos como colectivos, justamente esa motivación pues cambia muchísimo, ¿verdad? Porque no nos estamos centrando únicamente en las problemáticas que observamos, sino en qué realmente queremos cambiar, qué realmente queremos mejorar dentro de nuestros entornos cotidianos. Entonces a mí me parece algo muy valioso esto que aprendí, ¿verdad? En ese momento en el recinto de Guapiles, pues porque eso cambia muchísimo la forma en la que nos organizamos y la forma en la que llevamos a cabo nuestros proyectos a nivel de movimientos sociales, ¿verdad? Existen un montón de problemáticas y es necesario visibilizar esas problemáticas, pero es en este momento de la historia en la que estamos en medio de un individualismo que pues cada vez crece más dentro de las situaciones cotidianas, vivimos una gran cantidad de violencia, una gran cantidad de cansancio de parte de todas las personas. Frente a esta realidad, es que deberíamos justamente, y es nuestra prioridad y es nuestra urgencia, centrarnos en ese país, en esa universidad, en esos espacios que nosotros realmente queremos. Por ejemplo, uno de mis objetivos, digamos, como persona, o uno de los objetivos que tiene mi equipo de trabajo es, por ejemplo, el tener una universidad de Costa Rica que posea una comunidad mucho más activa, que hayan mucho más personas en el pretil, por ejemplo, que hayan mucho más personas yendo y disfrutando de las actividades que realiza el directorio de la federación. Eso es algo que nos moviliza, es algo que nos motiva, el ver esa realidad tangibilizada, ¿verdad?, en la Universidad de Costa Rica. Y por eso creo que uno de los grandes retos que posee los movimientos sociales actualmente, uno de los grandes retos que percibimos es cómo nos acercamos a las personas, no centrándonos únicamente en las problemáticas que esas personas también visibilizan, sino centrándonos en lo que queremos vivir como jóvenes. Es decir, reconocer esas causas que nos motivan a mantenernos en nuestras organizaciones y a realmente generar esa transformación y ese cambio real que queremos observar dentro de nuestras realidades pues cotidianas. Entonces, pues esa es mi intervención principal. Creo que esto es una de las visiones más importantes que deben tener los movimientos sociales a la hora de, sobre todo, generar cierto acercamiento hacia diferentes tipos de población que existen en nuestro país. Entonces, bueno, esa sería más que todo mi primera intervención y les agradezco muchísimo nuevamente por este espacio. Muchas gracias, Mariel, por su intervención. Le doy la palabra ahora a don Mauricio Álvarez. Adelante, Mauricio. Sí, un gusto, eh, perdón, un gusto estar por acá. Les, les agradezco la invitación y les voy a compartir una presentación pequeña, un poco para guiar la conversación. Y yo creo que es que enfrentamos un momento de bastante inflexión eh, en términos históricos en un contexto territorial que exige una revisión crítica de nuestras formas de organización y articulación e incidencia. No se Mauricio, trata, poner la pantalla perdón, completa. a ver, ahora sí, perfecto. Ahí sí, adelante. Este, sí, entonces, no se trata solamente de resistir retrocesos, sino de comprender la magnitud del cambio en curso y redefinir estratégicamente nuestro papel en él. Y voy a hacer una referencia corta a los
a las cuestiones de contexto, entre ellas, pues la crisis que vive actualmente en términos de discurso ambiental, lo que se consideraba el imaginario verde, que es este relato de los últimos 30 años de excepcionalismo en términos de el manejo del asunto ambiental, pero también de derechos humanos. Y aunque ese relato siempre estuvo atravesado por contradicciones estructurales, hoy ni siquiera forma parte del discurso que, por ejemplo, se vio últimamente en la campaña electoral. Esta narrativa convive con conflictos permanentes, conflictos socioambientales y territoriales, disputas por el agua, una turistificación descontrolada, una expansión de los agroquímicos, la privatización de los bienes comunes y la ausencia de procesos participativos y de ordenamiento territorial. El conflicto dejó de ser una cuestión excepcional y se convirtió en algo más estructural y cotidiano. Eh, por otro lado, hay una disputa efectivamente por el modelo, ¿verdad? Los conflictos ya no son hechos aislados, sino que responden a un modelo de desarrollo consolidado en los últimos 30 años que privilegia la rentabilidad inmediata por encima de la sostenibilidad ecológica y la autodeterminación y la soberanía comunitaria, ¿verdad? Por otro lado, hay una lucha por la subsistencia y la permanencia digna en estos territorios de parte de las comunidades y el tejido social que aún se mantiene organizado. Consecuentemente, hay un aumento de lo que son las formas de criminalización, como lo hemos visto hacia el final de la campaña. El caso de Estela Chinchilla no fue un caso como al azar, sino que ha venido operando en cierta forma todo lo que es la inteligencia del Estado, la seguridad, y se vio claramente la instrumentalización de esto último para lograr un caso, ¿verdad? Que fue un caso muy mediático y que cumplió una función, digamos, no solamente de amedrentamiento, sino de mucha atención, ¿verdad? Entonces, ahora vemos cada vez los ciclos de violencia más rápido. Entonces, en casos como Osa o en Talamanca, inmediatamente se detectan formas de amenazas más rápido. Y si bien, por ejemplo, antes teníamos como este ciclo de violencia, que no necesariamente es una cosa lineal, pero que implicaba cierto nivel de graduación, ¿verdad? La estigmatización, la descalificación, después demandas judiciales, que es más lo que se conoce como judicialización o criminalización, amenazas o acoso y atentados y posteriormente asesinatos. Lo que hemos visto en los últimos casos es que esto se acelera y ya no tiene una forma más lineal, sino que arranca de paso con las amenazas ya directas hacia las personas. Entonces, esto por supuesto que genera unos retos, ¿verdad? Y en el contexto también se ha visto un reabandono territorial, ¿verdad? Y ahí en ese espacio que dejó, digamos, que se deja o que han dejado los movimientos sociales y los partidos políticos, pues ha crecido o lo ha ocupado la sensibilidad oficial y el discurso autoritario, ¿verdad? Y eso también genera una concentración de poder y una erosión democrática, ¿verdad? En términos también contextuales, ha habido un proceso de regresión socioambiental bastante administrativo, si uno quiere decirlo, ¿verdad? Mediante decretos y directrices como un mecanismo de retroceso, porque hay que recordarse que ellos no tenían la mayoría parlamentaria que ahora tienen. Sin embargo, Liberación, la Unidad, los cristianos han hecho mayoría en todos los temas más neoliberales posibles, ¿verdad? Entonces, tampoco es que no conocemos esa mayoría, sino que para temas muy puntuales, pues ya se ha aplicado, para temas que tienen que ver con el modelo final económico, ya nos han aplicado una mayoría desde hace muchos años, ¿verdad? Han habido además recortes presupuestarios importantes, pérdida de capacidades estatales y debilitamiento de todo lo que es la institucionalidad ambiental, ¿verdad? Y eso pues aplica también para toda la institucionalidad pública, ¿verdad? Y
haciendo un recuento rápido, ¿verdad? Por ejemplo, la reforma al reglamento, retrocesos en la transición energética, en la soberanía alimentaria, se redujo el área, por ejemplo, de producción agrícola ecológica, ¿verdad? Agroecológica, recortes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, entre los desafíos, creo que, y ya Mariel apuntaba bastante bien, a lo que yo también concluyo, ¿verdad? Que hay que hacer un recambio generacional urgente, incorporar a las juventudes, a las mujeres y a los actores emergentes con todas esas formas y con todas estas nuevas sensibilidades, como ya nos explicó Mariel, reconocer esas nuevas formas de organización, ¿verdad? Que son muy distintas a las que nosotros vimos y construimos y a partir de eso construir alianzas respetuosas y creativas con las personas que conforman estos nuevos colectivos, estas nuevas sensibilidades, ¿verdad? La sensibilización, la movilización ha cambiado, son más híbridas, combinan lo virtual con lo presencial y pueden materializarse también rápidamente cuando existe una causa común. Eh, Hoy existen gran cantidad de sectores con alta capacidad de movilización que no se organiza bajo las lógicas tradicionales, son experiencias más son horizontales, autogestionadas y flexibles con una dinámica propia, ¿verdad? Por otro lado, eh, hay que generar una lógica diferente, una reconfiguración de lo que conocíamos como centro-periferia. Más bien hay que partir de las periferias, que las periferias hagan la agenda, ¿verdad? Y invertir esa lógica de la centralidad y procesos entonces de afuera hacia adentro y no de adentro hacia afuera, como ha sido la tónica, y convertir esas prioridades en territoriales, ¿verdad? De las periferias en la agenda nacional. Porque ahí se están dando las principales luchas contra el modelo, digamos, de desarrollo y de acumulación, ¿verdad? Estamos hablando de las costas y las zonas rurales. Eh, para contrarrestar todo esto de la criminalización es necesario crear un mecanismo de protección efectivos que esto, así como se ensayó como en el caso de Estela Chinchilla, pues ha habido una respuesta social. Hay que tratar de articularlo y de formalizarlo, aunque sea un mecanismo de protección sui generis, ¿verdad? Creado por la gente ante la incapacidad del Estado de procurar la salud y más bien, como hemos visto, de más bien sumarse de alguna forma, ¿verdad? Como les decía, en los casos costeros ya nos preocupa que cada vez la respuesta es más violenta. Además, como decía al principio, preocupa la instrumentalización de la inteligencia del Estado para generar una persecución selectiva y en función de los intereses mediáticos del Ejecutivo, ¿verdad? Esto, por supuesto, que exige mayor vigilancia democrática sobre el uso de la seguridad del Estado frente o contra la ciudadanía, ¿verdad? Eh, Hay que establecer también un mecanismo más democrático de incidencia legislativo, ¿verdad? Un mecanismo multisectorial de control ciudadano, de relación más fluida con la oposición y de control político sobre la oposición. Y de alguna manera una propuesta que pueda anticipar y discutir un poquito y disputar lo que es la agenda mediática también de alguna forma. Eh, También hay que establecer todo lo que es la comunicación estratégica, sobre todo aprender de las cosas buenas que hizo el gobierno. Yo creo que este, hay que ver de alguna forma que su estrategia ha sido buena, ¿verdad? Y que ha permitido tener un mensaje más directo, una presencia constante y capacidad de simplificar el mensaje, ¿verdad? Y sobre todo de estar en los territorios, cosa que se vio directamente en los resultados electorales, ¿verdad? Hay que conectar un poco, retomar eso que decía Mariel. eh, Hay que tener estrategias creativas frente al autoritarismo, ¿verdad? La creatividad
más allá de la denuncia, la reconstrucción del tejido social, que hay que aceptar que está bien roto, y la construcción de una esperanza o una política de esperanza, ¿verdad? Que sea viable, porque, Dos minutos, Mauricio. en fin, la gente ha quedado bastante desanimada a partir de las elecciones y pues hay que construir esperanza en ese sentido. Eh, Finalmente, un par de puntos. Hay que generar aprendizajes regionales, comprender más o menos cómo funciona el autoritarismo en la época contemporánea, identificar los patrones, identificar las estrategias que han servido para desmontar el dispositivo autoritario, y contextualizarlas a nuestro país, ¿verdad? Eh, Finalmente, creo que hay que pensar profundamente en esta rearticulación con las periferias, fortaleciendo este vínculo, y construyendo también alternativas económicas sostenibles, y un modelo de desarrollo que tenga una base y una economía comunitaria importante. Creo que con esto me quedo y respeto el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, por tu presentación. Le doy la palabra ahora a don Alan Calderón. Adelante, Alan. Sí, buenas noches. Muchas gracias por invitarnos a participar. Muchas gracias por organizar este foro, a don José María y a Surcos Digital. Nos invitan a compartir reflexiones sobre lo que significa la defensa de la caja en este contexto político-social. Y para hacerlo, primero quisiera anotar que somos un colectivo ciudadano de usuarios de la caja, que reconocemos el gran aporte que la institución ha hecho a nuestro bienestar, ya sea directa o indirectamente a lo largo de nuestras vidas, y por eso sentimos la imperiosa necesidad de defender la institución. Hemos desarrollado algunas actividades durante un poco más de un año de existencia, tales como acompañar a personas identificadas con nuestra lucha para las elecciones de juntas de salud realizadas en agosto del año pasado, algunas de las cuales lograron ser electas y hoy participan en sus respectivas juntas. También hemos indagado sobre la percepción que se tiene en las comunidades de algunas áreas de salud con respecto al desempeño de la institución. Y junto a colectivos como Mujeres por Costa Rica y Red por Costa Rica, hemos convocado a los partidos políticos a firmar lo que llamamos el compromiso de la salud, a fin de garantizar una disposición clara por parte del nuevo gobierno para solventar la crisis de la caja en sus múltiples dimensiones. El compromiso fue asumido por 6 partidos en las elecciones de este año, y cabe destacar que, pues, que por su ausencia brilló el Partido Pueblo Soberano. Nos caracterizamos por ser un colectivo donde todas las personas participamos por igual, sin ninguna estructura de dirección formal, cada persona un voz, un voto, tomando como ejemplo los llamados comités patrióticos que emergieron para oponerse al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y porque estamos convencidos de que este modelo de organización es profundamente democrático y es lo que nos puede devolver por el camino de la vía costarricense para construir un nuevo proyecto de país. Este intento para dar una respuesta a la expectativa de compartir reflexiones sobre qué significa defender la caja en este momento, lo sustentaré en una visión que tengo de este momento histórico en que siento que se cierran varios ciclos importantes. A nivel nacional, por todo lo que hemos pasado, ¿verdad? En cierta manera estamos cerrando un ciclo que inició con la Constitución de 1949 y el proceso institucional que se desarrolló posteriormente y que se llamó la Segunda República. A nivel global, podemos observar que cerramos el ciclo de la posguerra y que nos adentramos en un turbulento periodo que por muchas razones podemos decir consiste en la Tercera Guerra Mundial. Y esto es relevante porque el proceso denominado de la Segunda República se desarrolló en un contexto donde las élites político-económicas del autodenominado mundo libre hicieron las concesiones del estado de bienestar para enfrentar el avance del socialismo en la antigua Unión Soviética, que se veía como una amenaza. Con la caída de la ex Unión Soviética, así como las proclamas del mal llamado Consenso de Washington y el fin de la historia, las condiciones globales que sostenían la estrategia del estado de bienestar
fueron sustituidas poco a poco por las políticas neoliberales que hoy vemos fracasadas en todo el hemisferio occidental. Las enormes desigualdades sociales acumuladas en nuestras sociedades, la cooptación de las democracias liberales representativas por élites globales y locales, un capitalismo financiero que somete a nuestros pueblos mediante la deuda, pero que no puede competir con las poderosas bases industriales desarrolladas en Asia, y las interminables guerras de agresión absolutamente injustificadas como único medio para intentar sostener su hegemonía, atestiguan el fracaso del neoliberalismo globalista. Más aún, la pugna geopolítica entre el imperialismo estadounidense y el nuevo orden mundial multinodal liderado por los BRICS más nos permite soñar con el fin de la era de los imperios, porque en todas sus manifestaciones los BRICS más están planeando un orden mundial más inclusivo y absolutamente respetuoso de la historia de los diferentes pueblos y civilizaciones, o sea, un mundo verdaderamente y plenamente poscolonial. Y es así, desde esa perspectiva de esos cierres embebidos unos en otros, contextos incluidos unos en otros, que quisiera abordar la respuesta a esa pregunta planteada. Y quisiera empezar diciendo cómo me he sentido un poco en estos días, ¿verdad? Y tomé esta cita de 100 años de soledad porque así es como me he sentido. En el último capítulo relata Gabriel García Márquez, ¿verdad? Que mientras las hormigas se llevaban el cadáver del niño con cola en tirabuzón, Aureliano Babiloni leía los pergaminos de Melquíades que él había escrito 100 años antes sobre su estirpe. Y entonces, abro comillas, entonces empezó el viento, tibio, incipiente, lleno de voces del pasado, de murmullos de geranios antiguos, de suspiros de desengaño anteriores a las nostalgias más tenaces. Y más adelante nos dice Gao, Macondo era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros centrifugado por la cólera del huracán bíblico. Aquella Macondo primigenia de la aldea de 20 casas de barro y caña brava, citando nuevamente a Gao, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas blancas y enormes como huevos prehistóricos, esa Macondo costarricense muchos hoy sentimos que se nos fue. Y este es un principio fundamental de la vida, la impermanencia. No solo todo cambia, también todo proceso nace, crece, prospera y muere. Pero ¿cómo era la Macondo por la que hoy muchos sentimos nostalgia? Era el resultado de las luchas sociales de los años 30 y 40 del siglo pasado, y era, sin embargo, también la Macondo relativamente armoniosa, centrada en lo que el doctor Víctor Hugo Acuña, nuestro ilustre historiador nacional, en una clase magistral en la UCR allá por el 2018, destacó como característica básica de nuestra sociedad, un Estado fuerte. Y este estado fuerte que desde los principios marcó nuestra vida como nación es lo que el doctor Acuña dice es lo único que nos ha distinguido verdaderamente del resto de las sociedades centroamericanas. Cerraba el doctor Acuña aquella clase magistral planteando que lo que estaba en juego era precisamente si nuestra sociedad iba a ser capaz de revertir el desmantelamiento del Estado social durante décadas de políticas neoliberales y si seríamos capaces de retomar nuestra vida costarricense en algún momento. La vida y la reproducción de la vida se fundamenta en el principio de la interdependencia de los procesos. A nivel de la sociedad, esto significa que ningún grupo o clase social puede prosperar duraderamente si no se reconoce el principio de interdependencia. Es decir, mientras hayan marginados, la prosperidad sostenida estará en peligro para todos. Cuando en una sociedad sus clases política y económicamente más fuertes se olvidan de ese principio fundamental de la vida, asistimos al principio del fin. Y efectivamente, durante 40 años de políticas neoliberales, hemos visto destruirse el Estado social que nos permitió vivir por algunas décadas en relativa armonía social porque era suficientemente compartida la preocupación de que ningún sector social se podía quedar atrás, que era inaceptable que hubieran perdedores o rezagados. Esa Macondo que hemos perdido en Costa Rica con las elecciones de este año, eh, o que sentimos que hemos perdido, eh, es la que los ganadores de la contienda nos quieren hacer creer que acabó,
y que básicamente lo dicen cuando proclaman la Tercera República, significando la destrucción de la institucionalidad construida en décadas anteriores. Pero si aceptamos este mismo principio de impermanencia, no hay lugar para la nostalgia, porque todo final es a la vez un principio. Tenemos que superar el duelo, que lo hemos sentido muchos, y la única forma de lograrlo es recuperando nuestra memoria colectiva. Los aprendizajes logrados en ciclos anteriores nos permitirán construir algo nuevo que transite por nuestra vía auténticamente costarricense. Es así como en nuestro colectivo vemos en la caja la semilla de lo nuevo. No se trata de una página del pasado que hemos de leer y releer con nostalgia. Se trata de la concreción institucional de una sociedad estadocentrista capaz de armonizar los intereses de clase en función del bien común. A diferencia de las políticas neoliberales agotadas, el modelo tripartito de financiamiento, los principios de solidaridad y universalidad, la autonomía real, la participación ciudadana, constituyen el genoma de la semilla de un nuevo proyecto de país. No solo la caja, también el sistema de educación público, el ICE, la IA, todo ese sistema de seguridad social que ha venido siendo erosionado hasta el punto de hacerlo incapaz de llevar bienestar y prosperidad a todas las regiones del país, de lo cual la pasada elección nos da un testimonio insolayable. Esos principios de solidaridad y universalidad de la caja constituyen la semilla del pasado que hemos de sembrar para que germine un nuevo pacto social perdurable. Son la base del reconocimiento del principio de interdependencia en nuestra sociedad tradicionalmente estadocentrista. Por otro lado, el principio de participación ciudadana que establece la ley que dio origen a las juntas de salud, así como la reforma constitucional que instituyó la democracia participativa, sintetizan la aspiración de la sociedad costarricense por una democracia efectiva, un verdadero gobierno del, para y por el pueblo. Décadas de políticas neoliberales generaron profundas diferencias sociales que han destruido nuestro tejido social y permitido a ciertas élites cooptar el sistema de democracia liberal representativa. Pero en instituciones como la Caja y en la reforma constitucional referida, tenemos la semilla para sustentar un nuevo pacto social inclusivo y equitativo. La vía auténticamente costarricense radica en el reconocimiento del principio de interdependencia plasmado en este sistema de seguridad social, del cual la Caja es una piedra angular, así como en la profundización de la democracia participativa. Quienes hoy invocan la Tercera República, evidentemente como mera destrucción de lo que se llamó la Segunda, aprovechan esa aspiración subyacente que hay en mucha gente de dar el siguiente paso y el cambio hacia un nuevo ciclo que no sabemos bien qué es. Pero en realidad solo ofrecen más iniciativa privada centrada en el lucro de corto plazo y en función de intereses de intereses de clase muy específicos. Solamente un Estado fuerte que garantice el respeto a ese principio de interdependencia social en el marco de lo que es nuestra vía costarricense, podrá construir un nuevo proyecto nacional que lleve bienestar perdurable para todos. La defensa de la caja en el actual contexto político no es entonces una añoranza por el Macondo perdido, es la vía auténticamente costarricense para construir una tercera república centrada en un Estado fuerte, capaz de armonizar los intereses de clase, en una democracia renovada, activa y participativa, donde cada persona ciudadana asuma plenamente y en forma solidaria, colectiva e igualitaria el sueño de un país más próspero para todos, que a la vez nos permite encontrar nuestro lugar como parte de nuestra América Latina, la cual ineludiblemente se integra poco a poco al nuevo orden multinodal que se avisora con los BRICS más. Muchas gracias. Muchas gracias, Alan, por su presentación. Y le doy la palabra ahora a don José Oviedo para que haga su exposición. Adelante, don José. Muy buenas noches. Bueno, un gusto saludarlos a los que están aquí en la mesa virtual. Don José María, muchas gracias por hacer posible este foro y desde luego un saludo a don Héctor, que con tanto esfuerzo sostiene a Surcus. Yo quiero empezar como
dirigente del campo y como campesino, haciendo una presentación de que quiénes somos los que producimos en el campo. Bueno, para el Producto Interno Bruto representamos todavía el 13% en la economía, el 12% del empleo, pero además ese empleo que generamos es con personas con una preparación académica en la mayoría de los casos, rezagados. Siempre utilizo esa palabra porque no tuvieron oportunidades de estudiar a pesar de que se encuentra uno a muchas personas en el campo muy inteligentes. Y a nosotros nos toca siempre muy duro producir en Costa Rica. Muy duro porque desde hace muchos años nos pusieron a competir prácticamente sin armas en un mercado internacional donde muchos de los competidores están bien armados. Y es donde utilizamos una frase de que nos mandaron a jugar en grandes ligas de la producción nacional descalzos y en muchas ocasiones con muletas, mientras los otros juegan con buen uniforme, buena bola, en buena cancha. Así producimos. Sin embargo, los neoliberales siempre nos han dicho que tenemos que ser competitivos y en esas condiciones difícilmente se puede ser competitivo, aunque sí somos muy eficientes en la producción. Bueno, con ese panorama, les quiero comentar que no contentos con lo que nos han metido con los tratados de libre comercio, con la apertura comercial, hoy día uno de los grandes desafíos es que el gobierno que tenemos y el que viene nos anuncia con bombos y platillos la adhesión al Transpacífico, donde aquí prácticamente la producción nacional, y hablo de la producción nacional, en gran parte va a ser barrida. Yo no diría que eliminada, pero sí muy disminuida. Ahí no van a poder competir lecheros, cafetaleros, hortaliceros, etcétera, etcétera, hasta los cañeros visualizamos. Bueno, ese es un desafío grande que hemos hecho la lucha, pero sin embargo, nunca se nos han escuchado, nosotros no hemos podido tener ningún diálogo con los representantes del gobierno y mucho menos con el presidente de la República, ni sobre este tema ni sobre otros, como por ejemplo el tema de la trazabilidad del ganado, lo que hemos llamado areteo. Nosotros hemos estado opuestos, tal como anuncian y andan vendiendo la idea de que la trazabilidad nos beneficia. Sin embargo, sabemos que esto lo que prácticamente a quien va a favorecer es la producción de carne en laboratorio, porque cuando hablamos de la trazabilidad de los animales, se termina cuando el animal entra al matadero. En otras palabras, la carne no tiene ninguna trazabilidad. Ahora, escuchando a mi amigo Mauricio, hablaba del conflicto de los agroquímicos. Claro que sí,
Mauricio sabe que yo también soy ambientalista y uno de los grandes problemas que tenemos con, con los agroquímicos es que aquí estamos utilizando productos ya obsoletos, donde hoy día podemos sacar una producción de hojas verdes con solo una fumigada a los 8 días. Eh, pero además existe una gran cantidad de productos biológicos amigables tanto con el ambiente como con los seres humanos. Sin embargo, aquí tenemos un gran rezago de inscripción de moléculas. Hoy hace 8, al menos hubo que asistir a la Comisión de Agropecuarios porque un desafío que tenemos es que este gobierno lo que quiere es eliminar los genéricos que están inscritos. Y en esta administración no se ha podido inscribir ningún genérico en cuentas, productos, no químicos, sino, como decimos nosotros, biológicos. Eh, Otro reto preocupante es que nos quieren imponer un plan regulador a nivel del país donde nos han metido en el mismo saco las fincas. Cuando estoy hablando de fincas, cualquier tamaño de finca, en las zonas rurales, como si estuviéramos en una zona urbana. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos quieren imponer una ley que nos van a pedir los mismos, los mismos criterios que utilizan en la zona urbana. Por ejemplo, que tengan todos los servicios de una zona urbana. Uno se pregunta, pero ¿será que no van a las zonas rurales, donde en las zonas rurales no existe? Y voy a hablar de estos servicios. En las zonas rurales no existe pavimento, no existe aceras, no existe cordón de calle, no existe electricidad en muchos lugares, no se pueden segregar, no se pueden segregar fincas en servidumbre. Bueno, ahí están los expedientes y yo no voy a hablar aquí de números de expedientes, pero es un tema que hay que ponerle mucha atención. Dicho esto, ¿cuál es otro desafío que nos está arruinando a los que producimos para el mercado nacional? Son las importaciones. Aquí entran las importaciones cuando entran con las reglas establecidas, vienen subfacturadas. Entra montones de productos agrícolas por los pasos ciegos de las fronteras. Ahora hace unos días, por ejemplo, el tomate, ustedes quizás los vieron rótulos a 400, 500 el kilo, y era gran cantidad de tomate que estaba viniendo de Panamá por esos puntos ciegos. Y así pasa con la cebolla, al menos en estos momentos hay una cebolla que dicen que viene de Nicaragua, eh, que está en los supermercados a 500, 400 colones, mientras que la cebolla nacional está a 600, 700, lo que es una política desleal. Lo otro preocupante es la devaluación del dólar, donde aquí los exportadores hace rato vienen pegando el grito al cielo, pero también lo pegamos nosotros, porque ahora que les hablaba de la importación, sabemos que con el dólar barato, pues importar a los importadores les sale barato. Y la gran pregunta es,
importan barato, no se traslada el precio al consumidor y en eso que no se traslada el precio al consumidor, se ve reflejado en lo que nosotros compramos, porque seguimos pagando la mayoría de los productos a un precio como si el dólar estuviera por más de 600 colones. Yo les he hablado de la producción, pero también a nosotros como actores del sector agro Dos nos minutos, preocupa, don José. nos preocupa la situación de la seguridad social, nos preocupa la educación, nos preocupa la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque, y termino con esto, porque nosotros somos los que en gran parte estamos poniendo los muertos con el problema que tenemos de la inseguridad ciudadana y además el tema de la educación. En la mayoría de nuestras regiones no existe la educación privada como existe en las zonas urbanas. Bueno, por cuestiones de tiempo no les cuento más. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por su presentación y le doy la palabra a Enid Cruz para que haga su exposición. Bienvenida, Enid. Muchas gracias, José María, y muchas gracias a Héctor por la invitación. Muy buenas noches a las personas que nos están siguiendo. Bueno, mi exposición la he denominado, ¿verdad?, como Coyuntura Política y Resistencias Comunitarias, una mirada desde los territorios y las mujeres. Quisiera hablar desde el territorio, ¿verdad?, no desde la lógica partidaria, sino desde el trabajo cotidiano con mujeres rurales, sobrevivientes de violencia, juventudes y familias que viven los efectos concretos de las decisiones políticas. ¿Qué vemos desde las comunidades? Lo primero que vemos es una crisis de confianza democrática. No es solo desacuerdo político, es desgaste institucional, polarización, discursos que enfrentan y una narrativa que desacredita lo público como si fuera sinónimo de ineficiencia o corrupción. Cuando instituciones históricas como la Caja Costarricense de Seguro Social son cuestionadas sin matices, lo que se erosiona no es solo una entidad, sino un pacto social construido durante décadas. En las comunidades, ¿qué es lo que escuchamos? No sabemos en quién confiar, todo está mal, no vale la pena participar. Esto es peligroso para cualquier democracia. Lo segundo que vemos es un aumento de la desigualdad y la precarización en los territorios rurales. Las mujeres sostienen economías familiares con ingresos mínimos, la sobrecarga de cuidados aumenta cuando el Estado se debilita y las juventudes sienten que no hay futuro claro. Nosotras cotidianamente recibimos en nuestras organizaciones, no solamente en USAID, sino en otras organizaciones de mujeres, esas consecuencias de la precarización de las condiciones de vida, pero también de esas políticas públicas que cada vez se están deteriorando y que limitan las posibilidades de acceso de las mujeres hacia mejores condiciones de vida. Cuando se reducen programas sociales o se debilita la institucionalidad pública, el impacto no es abstracto. Lo absorben las mujeres en forma de trabajo no remunerado, de angustia y sacrificio invisible. Cuando el Estado se retira, las mujeres cubren el vacío. Históricamente, dentro de las familias, es a esa casi mitad de la población costarricense las que empiezan a tratar de atender esas necesidades. Lo tercero que observamos es una fragmentación social. Se instalan narrativas que dividen, campo contra ciudad, sector público contra privado, feminismos contra familia, ambientalismo contra desarrollo. Esta fragmentación debilita la organización comunitaria y dificulta la articulación social que tanto necesita el país. Una realidad la hemos vivido en la zona de Occidente, donde históricamente ha sido una zona muy organizada, con una articulación importante de los sectores populares que hoy en día están debilitados, están fragmentados y no logramos dar una respuesta articulada a la problemática.
Con esta situación, ¿qué está en riesgo hacia el futuro? Está en riesgo el modelo solidario que históricamente ha caracterizado a Costa Rica. Está en riesgo la participación ciudadana informada. Está en riesgo la capacidad de diálogo democrático. Nos preocupa un modelo de país donde lo social se vea como gasto y no como inversión. Nos preocupa que la crítica legítima a instituciones se transforme en debilitamiento sistemático de lo público. Y nos preocupa que el desencanto se transforme en apatía, porque cuando la ciudadanía deja de creer en lo colectivo, se abre espacio a la concentración del poder, y esa sentimos que en este momento es parte de esa realidad, de esa coyuntura que estamos viviendo y parte de lo que hemos experimentado con las recién pasadas elecciones electorales. ¿Qué estamos haciendo los grupos comunitarios? Aquí quiero ser clara, ¿verdad? En los territorios no solo resistimos, estamos construyendo alternativas. En el caso de las organizaciones de mujeres, estamos trabajando redes de apoyo entre mujeres. La experiencia de Musade, que está cumpliendo este año 40 años, es que en este momento está trabajando en 10 territorios a nivel nacional, donde estamos intentando que las mujeres se mantengan articuladas, se mantengan en redes. También junto con otras organizaciones se está trabajando en procesos de formación política y liderazgo joven, como lo han comentado algunos compañeros y la compañera, en realidad no es convocar a los jóvenes, es que los jóvenes creemos nosotros y vemos que están organizados, tal vez, como se ha dicho, la forma de organización y de participación es diferente a la que quizás desde los adultos y desde las organizaciones tradicionales concebimos que debe darse. Lo que pasa es que no estamos logrando hacer la lectura de ese trabajo que está haciendo la juventud, cómo no llamarlos a incorporarse al trabajo que estamos haciendo, sino cómo logramos nosotros incorporarnos a esas iniciativas. Estamos viendo una economía solidaria y emprendimientos colectivos, que es una experiencia que se está desarrollando en muchos sectores del país, y estamos viendo también articulaciones entre sectores sociales. Desde espacios comunitarios trabajamos en fortalecer la ciudadanía crítica, la autonomía económica y el tejido social, porque la democracia no se defiende solo en las urnas, se defiende en la comunidad. Quisiera cerrar esta intervención con una reflexión, ¿verdad? En el sentido de que, y es la experiencia que nos quedó después de estas elecciones, cuando mucha gente frente a la frustración, surgieron muchas ideas más bien de confrontación. Nosotros pensamos y estamos acá en la zona de Occidente intentando hacer un trabajo para llamarnos no a la confrontación, sino a la articulación desde los sectores sociales. No necesitamos competir por quién sufre más, ¿verdad? Porque a veces pareciera que desde las organizaciones es quién atiende más tal sector porque está más afectado, sino más bien si logramos comprender que las luchas sociales están conectadas, tanto las luchas campesinas, estudiantiles, las feministas, las ambientalistas, las luchas en defensa de la seguridad social, todas esas luchas tenemos que entender que no podemos estar liderando por cuotas de poder en la organización y participación, sino también, más bien cómo nos articulamos. El futuro dependerá de cuánto logremos tejer alianzas y reconstruir confianza democrática desde abajo, porque a veces seguimos esperando que las respuestas nos lleguen desde arriba, nos lleguen desde las organizaciones grandes, nos lleguen desde la capital, y en realidad el tejido social tenemos que empezar a trabajarlo desde abajo, desde la organización de base, desde los movimientos comunitarios. No pedimos protagonismo, pedimos coherencia democrática, justicia social y dignidad. Y comentarles que después de las elecciones desde San Ramón estamos intentando articularnos desde diferentes espacios para tratar de aportar al fortalecimiento de ese tejido social y a esa respuesta frente a esta coyuntura política que nos parece que es una nueva forma de atentar y de someter a los pueblos y a las comunidades, y que, como mencionaba antes, solamente mediante el fortalecimiento de ese tejido social es que vamos a poder lograr
dar una respuesta más coherente y organizativa a esta coyuntura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enid, por su participación. Concluimos así las 5 exposiciones, agradeciéndole muchísimo a las panelistas y los panelistas por sus excelentes presentaciones. Y abrimos ahora entonces un espacio. Les pediría a las panelistas y los panelistas que abran su video y su audio. Abrimos un espacio para compartir comentarios y preguntas por parte de las personas que siguen la transmisión y también, por supuesto, que las personas panelistas puedan continuar con sus reflexiones. Voy a leer algunos de los comentarios que hemos recibido. Bueno, hay algunos comentarios elogiosos para las presentaciones. Verónica Sheehan dice con respecto a la participación de Mariel, totalmente de acuerdo, tener la visión de que lo que queremos nos inspira y nos mueve a actuar, pero no desde el miedo que desgasta, sino desde la ilusión de crear el mundo en el que queremos vivir. Y también Verónica dice, con respecto a la presentación de Mauricio, dice, sí, simplificar el mensaje. Había mucha información, por ejemplo, sobre la caja, pero el mensaje que oyeron fue totalmente distorsionado y constante, pero lo suficientemente simple. Podemos aprender. Caratea Bosa agradece a Mauricio por su presentación. Carlos González comenta, antes que escuchar un proceso histórico, a raíz de la presentación de Alan, antes de que escuchar un proceso histórico, me parece que para defender la caja se debe analizar cómo enfrentar las listas de espera o las listas de la muerte, las deficiencias de médicos generales y especialistas, entre otros aspectos. Recuerden que en este país los grupos de poder son los médicos, a diferencia de los abogados en Estados Unidos. Y lo más grave es la enorme deuda estatal de todos los gobiernos con la institución. En la auditoría ciudadana conocemos bastante de esta temática. Saludos. Posteriormente, don Henry Mora nos dice, la proclama de la Tercera República es solo eso, una proclama. Todavía podemos impedir que el chavismo se convierta en un bloque histórico hegemónico, conservador y abiertamente de derecha. Y Ania Franceschi comenta, ante ese individualismo y consumismo, ¿cómo podríamos avanzar en agendas compartidas interregionales e intergeneracionales? Don Henry Mora también dice una pregunta para cualquiera de los expositores y expositoras que gusten referirse. ¿Por qué en las últimas 3 elecciones los partidos progresistas de izquierda no han logrado calar en las poblaciones de las zonas rurales y costera? Mauricio hizo sus aportes, pero quisiera que se amplíe. Hasta aquí los comentarios que hemos recibido. Entonces, ahí tenemos 2 preguntas para las personas panelistas. Una de Ania Franceschi, ante el individualismo y consumismo, ¿cómo podríamos avanzar en agendas compartidas, interregionales e intergeneracionales? Yo agregaría a esta pregunta de Ania, ¿cómo podemos fomentar más espacios intersectoriales? Y como mencionó ahora, espacios de participación compartida. O sea, está en el tapete el reto de cómo conectar luchas de los ámbitos ambientalistas, feministas, comunitarios, por la salud, por los agricultores, cómo hacer esas interseccionalidades. Y luego la pregunta de Henry Mora, que es, ¿por qué en las últimas 3 elecciones los partidos progresistas y de izquierda no han logrado calar en las poblaciones de las zonas rurales y costeras? Y antes de dar la palabra a las personas panelistas para que aborden estas preguntas, leo un último comentario de Pedro Miguel Vargas, que dice, la educación superior debe ser gratuita al estilo de China, eso para asegurar un verdadero interés de los jóvenes de incorporarse al desarrollo social y económico de un país. Entonces, no sé quién quisiera de las 5 personas panelistas referirse a alguno de estos temas que se han tocado. Por mi parte, podría tal vez aportar algo sobre la pregunta de don Henry Mora. No, perdón, de Hania Franceschi, que usted también reiteró, don José María, sobre cómo construir agendas compartidas. Y creo que la base para eso podría ser el reconocimiento de que en el fondo todos estamos defendiendo diferentes aspectos, ¿verdad? De un estado social, o sea, en donde
lo que se pone primero es la vida y la reproducción de la vida de las comunidades en armonía con el medio ambiente y no el lucro, ¿verdad? En realidad todos nos referimos de alguna u otra manera a eso. Y ese es el punto que nos une a todos. Lo que tendríamos que hacer es encontrar en la práctica acciones concretas que nos permitan hacer sinergia en momentos específicos para lograr objetivos comunes y particulares también. Por eso, parte de los objetivos que hemos estado conversando en nuestro colectivo de La Caja es Nuestra, eh, es precisamente eh, no solo hacer la lucha por la defensa de la caja eh, en sí misma, por sí misma, sino junto a otras organizaciones que tienen claro la lucha por la defensa del Estado social, ¿verdad? O mejor dicho, la renovación del Estado social, porque yo sí creo fundamental robarle a este grupo que en cierta manera ha venido a aprovechar al máximo 40 décadas de políticas neoliberales, atreviéndose a plantear la destrucción de toda la institucionalidad, tenemos que robarles a gentes esa ilusión que están creando, esa falsa ilusión que están creando en la masa costarricense de una tercera república. Yo creo que nosotros tenemos que disputarle esa narrativa. O sea, ellos no ofrecen una tercera república. Ellos ofrecen más de lo mismo centrado en una iniciativa privada que siempre ha puesto el lucro por encima del interés nacional y el interés de todas las personas. Y nosotros tenemos que disputarles eso, renovando y planteando que el Estado social es el centro de nuestra tradición, de nuestra vida costarricense, y es lo que nos puede permitir construir un nuevo proyecto de país. Gracias. Tienen la palabra en orden de que alzaron la mano Enid, Mauricio y Mariela. Adelante, Enid. Sí, muy concreto, una estrategia, creo yo, es trabajar desde lo local, ¿verdad? Aquí en San Ramón es un proceso que se está iniciando, pero estamos hablando de construir una agenda cantonal de desarrollo. Creo que ahí en los locales donde es más fácil que estos sectores, ¿verdad? Que están ahí articulados o no articulados se encuentren y empiecen a construir desde puntos en común, porque a veces estamos haciendo trabajos tan importantes, pero cada quien desde su espacio, eso ya es algo que lo hemos comentado en otros momentos, ¿verdad? Y tenemos que romper esas parcelas de trabajo y de luchas y conectarlas. Y creo que desde lo local podría ser más fácil lograr que quienes estemos ahí en las luchas, que muchas de esas están articuladas también a nivel regional y nacional, pero desde lo local, construir esas agendas cantonales como un aporte concreto, ¿verdad? Creo que podría ser una buena estrategia para empezar a hacer algo más articulado. Gracias. Mauricio, tiene la palabra. Y yo coincido con Enid, y pienso que una experiencia que nos puede ayudar es el intercambio, ¿verdad? Entre movimientos sociales. Nosotros hacemos mucho aquí en kioscos, intercambios de comunidades, ¿verdad? Bajo un lenguaje más llano, bajo una estrategia un poco más distendida, que la gente se conozca, se reconozca, reconozca sus problemas. Y bueno, nosotros nos centramos en el conflicto socioambiental, pero una buena propuesta es, como dice Enid, claro, ahí partimos de lo local, de una misma localidad, pero hay que buscar esas condiciones de integrar diferentes regiones y diferentes contextos, que es lo que hace falta mucho, ¿verdad? La gente necesita conocer otras realidades, ponerse en los zapatos de otras personas, ¿verdad? De los productores, pero también de la zona, de la gente en las costas, etcétera. Ahora, me parece que a lo que preguntaba Henry, eh, bueno, yo tengo tres, digamos, tengo muchas campañas de estar yendo a zonas rurales y a mí me parece, digamos, una lectura que hizo mi hija de las elecciones fue
en realidad las cosas no están equivocadas y la gente que votó al gobierno votó de alguna forma protestando, ¿verdad? De una forma malentendida, de una forma distinta, ¿verdad? Tal vez como la entenderíamos intelectualmente las personas del Valle Central, ¿verdad? Pero sí votó protesta, digamos. Ahora, a mí la izquierda, el PAC, inclusive me parecen dispositivos que más bien alentaron la participación de la gente en las costas, pero para votar en contra. Cuando usted ve que el PAC aterriza nuevamente la realidad social y usted ve las banderas juntas de Liberación, el PAC y el Frente Amplio, pues la gente tiene todo el derecho de reaccionar en contra, digamos, en contra de Liberación, que en los últimos 30 años o 40 o no sé cuánto, viene de estar deteriorando el sistema público y haciendo negocios y todos como iguales, ¿verdad? De alguna forma, la gente en las costas lo que hizo fue, a mi parecer, en algún momento votaron por el Frente Amplio, los decepcionó, en algún momento votaron por los cristianos, los decepcionó, y en este momento votaron por alguien que les ha dado más atención que ha sido el gobierno, ¿verdad? Entonces, yo creo que más bien la lectura debería ser, o sea, ¿por qué, digamos, la gente siente ese rechazo tan grande, ¿verdad? Y qué puentes podemos tender, porque uno necesariamente no cree eso, pero entonces hay que buscar puentes y crear mecanismos para que la gente se encuentre y se reconozca en las problemáticas, ¿verdad? Gracias. Tiene la palabra Mariel y Muchísimas luego don gracias. José. Sí, bueno, escuchando las ponencias de las diferentes personas que nos expusieron, ¿verdad? Sus intervenciones, yo, bueno, obviamente no puedo evitar notar, ¿verdad? Este gran tema que tenemos a partir del febrero de este año con respecto a las elecciones nacionales y justamente dentro de las discusiones que hemos tenido dentro de la Federación de Estudiantes, por ejemplo, en el Consejo Superior Estudiantil y demás, hacíamos justamente esta lectura sobre que las personas, y mucho más, ¿verdad? Las personas que dieron algún tipo de voto progresista, ¿verdad? En las elecciones, pues obviamente al ver los resultados nos sentimos sumamente preocupadas, frustradas, indignadas frente a lo que está sucediendo a nivel país. Sin embargo, estos sentimientos de preocupación, frustración, indignación, aunque son muy importantes y son súper válidos en este tipo de contextos, nos agotan, nos hacen sentir mal, nos desmotivan, porque claro, el estarnos centrando justamente en estas cosas que vemos todos los días, que evidentemente son pues muy preocupantes, pues nos genera cierto agotamiento emocional que ciertamente en algún momento nos hace cansarnos y no necesariamente accionar y organizarnos de una manera pues totalmente duradera. Entonces, justamente dentro de la teoría o dentro de la exposición que les comparto en esta ocasión, yo quisiera, ¿verdad?, hacer ese énfasis, ¿verdad?, justamente en que frente a esas realidades que tal vez en este momento no nos gustan, la mejor estrategia que podemos tener no necesariamente es enfocarnos en estas problemáticas que queremos que cambien o estas cosas que no nos gustan dentro de nuestro entorno, sino que esta visión que tenemos, esta visión país, esta visión institucional, esto que queremos ver en nuestra realidad, sea que nos motive, ¿verdad? Lo que nos motive como organizaciones y movimientos sociales. Y yo creo que justamente esta teoría se centra justamente en este reto que les propuse y que me parece que también está de la mano con esto que se nos ha mencionado desde las diferentes compañeras y compañeros, y es que dentro de los movimientos sociales, ya sea el movimiento en favor de la caja, el movimiento en favor de la educación superior pública, dentro de los diversos movimientos sociales que este país incluye, debemos empezar a no hacer necesariamente una diferenciación o cierto antagonismo entre los espacios de lucha y resistencia
en donde defendemos esas cosas que queremos cambiar, que queremos que sean diferentes, y los espacios de disfrute y comunidad. Es decir, los espacios pueden tener todas esas características en uno solo o en, ¿verdad?, en espacios en común, en donde yo estoy luchando y estoy resistiendo y estoy creando esa realidad que me gustaría que cambiara, pero también al mismo tiempo estoy conectando con mis compañeras y compañeros, estoy realizando, ¿verdad?, estas actividades que disfruto hacer, y justamente bajo esas ideas de que, por ejemplo, la universidad o, por ejemplo, el país o, por ejemplo, las diferentes instituciones que defendemos pueden realmente ser diferentes y pueden realmente estar a total disposición, ¿verdad?, del pueblo costarricense. em, Frente a esos espacios de disfrute y comunidad es que las personas tendemos a involucrarnos de una manera pues mucho más alegre, mucho más proactiva y bajo una motivación que va mucho más allá de si las cosas actualmente no me gustan, sino es que sabemos, ¿verdad?, que como poblaciones y como comunidades defendemos eso que merecemos y eso que anhelamos, ¿verdad?, que es un país mejor y más justo para todas las personas. Entonces creo que el ver los espacios de lucha y resistencia como espacios en los que también disfrutamos y también nos conectamos y también generamos estos lazos y estos vínculos comunitarios, pues justamente también generan esta unidad y esta mayor participación dentro de los diferentes movimientos sociales. Muchas gracias. Gracias. José tiene la palabra. Muchas gracias. Sobre la pregunta de Henry. Bueno, yo coincido con Mauricio, me evitó muchas palabras, pero yo quería agregar lo siguiente. En las zonas rurales invirtieron mucho dinero en dádivas, el gobierno. Yo puedo hablar de cantones donde 22 días antes andaban pagando entre 40 y 50 mil colones en transporte para que fueran miembros de mesas, pero además les puedo hablar de un cantón que ganó mayoritariamente eh, Doña Laura, donde yo los visité y entonces es un cantón que hay muchas cooperativas fuertes. Entonces me decían, mira, aquí estamos jodidos. Aquí están viniendo por semana dos, tres trailetas llenas de fertilizante y le están dando a los agricultores. Nosotros no tenemos en estos momentos ninguna capacidad de movilización porque yo los fui a visitar para la marcha que hicimos en noviembre. O sea, se dio eso, pero además eh, pasó algo que viene pasando al menos en las dos últimas elecciones, y es que cuando vemos las votaciones, no es cierto que en todas las provincias ganó Laura, como nos decían en Canal 7 el día de las elecciones, que la única provincia que no había ganado era Cartago. No, no. Eso no es cierto. Cuando digo que no es cierto que Laura ganó todas las provincias, es que cuando sumamos los votos de los partidos que estuvieron en la contienda electoral en muchas provincias, hubo más votos a favor de estos partidos. El gran problema es el montón de partidos que participan en una contienda electoral. Entonces, el voto se divide mucho. Y yo creo enormemente en la articulación. Esa articulación, aparte del movimiento social, nosotros tenemos que trabajar con los partidos políticos progresistas. Y además, hemos cometido un gran error. Hemos abandonado esos territorios donde ganó doña Laura. Los hemos abandonado porque nos hemos concentrado mucho en la meseta central, esa es la verdad, haciendo foros, y yo reconozco que el trabajo que hace los ambientalistas y otros grupos, pero dejamos de llegarle a esas zonas rurales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con esto termino. Que muchas de esas personas lo que están viendo son lo que llamamos los troles a favor del gobierno, y esa es la información que les llega.
Ahí me quedo por el momento. Muchas gracias. Gracias. Voy a leer dos comentarios muy interesantes que hace Margarita Bolaños, que en alguna medida también es una invitación a las personas panelistas a comentar. Y luego leo otros comentarios que hemos recibido. Margarita dice, ¿cómo articular las experiencias de los movimientos sociales que enfrentan los populismos autoritarios en América Latina? Está claro que son procesos políticos que trascienden fronteras y que las derechas trabajan en red ante fenómenos globales mientras los movimientos se construyen a espacios locales. O sea, se plantea aquí el tema de lo internacional en estas luchas de base comunitaria. Y también Margarita pregunta desde la perspectiva de los movimientos sociales, ¿cómo conciben el papel de los partidos políticos? Ya don José se refirió a eso y ha mencionado eso, pero dejo esas dos preguntas de Margarita Bolaños. Voy a leer un comentario un tanto extenso de don Carlos Alberto Hernández. Dice, el principal reto que enfrentamos los movimientos sociales en esta coyuntura postelectoral es doble. Por un lado, resistir el avance de prácticas autoritarias del gobierno que buscan limitar la participación ciudadana y acallar las voces críticas. Por otro, superar la desarticulación interna que debilita nuestra capacidad de incidencia. La concentración de poder y la imposición de agendas desde arriba amenazan con reducir los espacios democráticos, mientras la fragmentación de las organizaciones sociales dificulta la construcción de una estrategia común. En este contexto, la tarea urgente es recuperar la unidad y la autonomía, fortaleciendo la articulación entre sectores diversos para enfrentar colectivamente las políticas que profundizan la desigualdad y la exclusión. Solo así podremos contrarrestar el autoritarismo y reabrir caminos hacia un proyecto de país basado en justicia social, participación real y economía solidaria como alternativa transformadora. Eso nos comenta don Carlos Alberto Hernández. Vamos a ver, don Pedro Vargas dice, el tema socioambiental es crítico y en abandono en la agenda país, al punto de que fue el gran ausente en la campaña electoral. El país necesita retomar terreno en estos temas emblemáticos. Vamos a ver otro comentario por aquí. También Pedro Vargas nos dice, las amenazas de la globalización contra la agricultura necesita atención especial. El Ministerio de Agricultura ya es un enemigo del agro nacional y un aliado de políticas que producen pobreza en agricultura y ganadería, incluso en Europa. Y Rafael Cordero dice, deberíamos vender la idea de los beneficios de la organización comunal y urbana. Ania Franceschi dice, lo que nos comenta Mariel nos hace pensar que las formas de lucha entre jóvenes y algunas personas adultas son a veces distintas. El componente lúdico y la creatividad son formas atractivas para motivar a más gente. Y Pedro Vargas dice, las mujeres tienen que tener un acompañamiento estatal real y efectivo. Los objetivos y metas de ellas sin contenido económico no avanzan. Las amas de casa deben tener un trato preferencial per se sin importar la edad. Hasta ahí los comentarios que hemos recibido. Yo tenía una pregunta para don Alan. Dos preguntas. Uno, ¿cómo se puede incorporar las personas interesadas en luchar por la caja en este movimiento de ustedes? La caja es nuestra. Y la segunda pregunta es, ¿qué relación establecen ustedes o han establecido o creen que pueden establecer con las juntas de salud? ¿Voy yo o va? Ok. Bueno, con las juntas de salud estamos trabajando fuertemente, de hecho. Apoyamos el proceso de elecciones a algunas personas, algunas quedaron electas y tenemos un grupo específico de juntas de salud con quienes estamos desarrollando trabajo a fin de articular nuestra lucha con las comunidades a través de las personas electas en las juntas de salud y haciendo valer el principio de participación ciudadana real, ¿verdad? Que está en el artículo 2 o 3 de la Ley de Juntas de Salud, en donde se motiva y se insta a la ciudadanía a participar en los temas de salud comunitarios, junto con las juntas de salud. Entonces nosotros estamos trabajando con ellos fuertemente y tenemos un grupo totalmente con el que hacemos trabajo específico y son alrededor de unas 8 juntas de salud o 10 juntas de salud, no tengo el dato preciso, pero alrededor de esos. Son muchas más, por supuesto, pero
digamos, desarrollar ese trabajo orientado a los territorios no es fácil, ¿verdad? Pero eso es lo que hemos avanzado hasta el momento. Y con respecto a la pregunta de cómo contactarnos, bueno, estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, también en TikTok y en YouTube. Y tenemos un correo electrónico que lo puedo compartir por el chat, por si quieren escribirnos por ahí. Nada más déjenme buscarlo porque siempre me equivoco en alguna letra, pero esas serían las dos formas. Y tenemos sí, dos espacios, un espacio de un grupo grande, ¿verdad? En donde compartimos opiniones y temas relacionados con la caja, noticias relacionadas con la caja. Y hay otro grupo más pequeño en donde estamos organizando pues toda la estrategia, ¿verdad? De lucha y tratando de articular con otras organizaciones. Entonces, ahorita pongo el email, sí, el email por el chat. Gracias. Tenemos un comentario de Mario Mora. Dice así de simple, los pobres, la clase trabajadora, el proletariado no entiende quién es el enemigo a vencer. Para sustentar lo anterior, dos ejemplos. El señor Alan Calderón manifestó que se reunió con varios partidos políticos antes de las elecciones para mejorar las condiciones de la caja y resaltó que el partido Pueblo Soberano no se presentó. De los 20 partidos que participaron en las recién pasadas elecciones, ¿cuál ha hecho algo concreto en beneficio de la caja? Y menciona también el señor Mauricio Álvarez, dice que el PAC es de izquierda. Estos señores no saben quién es el enemigo a vencer. ¿Cómo superamos esto? Luego Caratea Osa dice, en algunos territorios costeros se dieron importantes resultados para el Frente Amplio, donde duplicó votos en comparación con las elecciones del 2022. Ejemplo, Osa, donde la fracción Frente Amplio apoyó la resolución de conflictos socioambientales. Voy a comentar con respecto a esto que dice Caratea, me parece muy importante. Es decir, ahí donde los partidos políticos progresistas intervienen en acciones y luchas comunitarias, ahí esos partidos ganan legitimidad y es posible que se desarrollen. Eh, Vamos a ver otro comentario de Margarita Bolaños. Dice, el Partido Pueblo Soberano, ¿es un movimiento social o un cascarón de partido? Y Pedro Vargas dice, los jóvenes de la generación Z tienen inquietudes económicas y sociales, son víctimas también, hay que buscar un pensamiento crítico en ellos. La academia tiene esa obligación y tarea. Hablando de la academia, yo quisiera preguntarle a Mariel y quizá a Mauricio también, que trabaja en la Universidad de Costa Rica, eh, ¿verdad? Esta necesidad que estamos conversando en este foro de que el movimiento estudiantil y la universidad en general se vincule mucho más fuertemente con estos sectores sociales periféricos que han estado tradicionalmente abandonados por la clase política tradicional. Bueno, eso, en mi opinión, pasa por el tema de la acción social o extensión, como se llama en otras universidades. ¿Qué comentario tendrían ustedes con respecto a cómo fortalecer eso, espacios que no sean necesariamente formales, sino informales de acción social? Eh, ¿Hacia dónde podría evolucionar la acción social de las universidades de manera que ese contacto universitario con los sectores sociales eh, más periféricos, más rurales, se dé con mayor intensidad? ¿Qué les parece? Mariel, no sé si usted primero, para darle paso a las futuras generaciones, que es lo que estamos diciendo. Muchas gracias, don Mauricio. Bueno, justamente a mí me parece, y algo que el directorio de la Federación ha defendido pues en muchas ocasiones, es esta idea que en algún momento comentó Paulo Freire de que los espacios universitarios podrán ser espacios académicos, pero no academicistas, o no deberían ser academicistas, ¿verdad? Este, yo creo que en este papel que podría tener la universidad en las periferias, pues claramente las sedes y recintos regionales son claves, ¿verdad? La Universidad de Costa Rica cuenta con sedes y recintos en todas las provincias de este país. Y eso, evidentemente, ese recurso es algo que se tiene necesariamente que, que aprovechar. Y yo creo que más que llegar a las comunidades bajo una lógica vallecentralista, bajo una lógica elitista en muchas ocasiones en las que a veces las personas de la Universidad de Costa Rica cometemos el error
de llegar a un espacio a intentar imponer una idea que se discute dentro de la academia o una forma, una estrategia o etcétera. Creo que ese enfoque, muchas veces que es ciertamente academicista y elitista en muchos sentidos, es lo que en muchas ocasiones nos ha alejado de personas que podrían perfectamente estar participando de nuestros movimientos sociales y de nuestras causas comunes. Em, entonces yo creo que el cambio de perspectiva que se tiene a la hora de realizar esos acercamientos es muy importante. Y también dentro de la idea de construir en colectivo y no desde como una verdad, ¿verdad? O como algo en particular en lo que yo estoy de acuerdo y no estoy, ¿verdad? Tampoco en la disposición de aprender, ¿verdad? Desde otras perspectivas o desde otros puntos de vista que también vamos a encontrar en las diferentes comunidades y poblaciones. Entonces yo creo que esa perspectiva es lo ideal, lo principal dentro de este acercamiento. Y también, ¿verdad? Volviendo a este tema de los espacios de disfrute y recreativos, por ejemplo, estos espacios de tipo culturales y espacios en los que podemos crear una comunidad a la hora de, no sé, por ejemplo, compartir una comida, compartir una alimentación, ese tipo de espacios que se dan muchas veces para el diálogo, para la discusión de las diferentes cosas que vemos todos los días y que pues definitivamente nos preocupan o que definitivamente quisiéramos mejorar. em, Me parece que ese tipo de espacios dentro de las comunidades, sin importar exactamente la ubicación geográfica de esa comunidad, son claves dentro de la organización y como les mencionaba anteriormente, también propician esta participación que no sea necesariamente enfocada en un tipo de participación académica o política, o tal vez no con esa intención originalmente, pero que ese tipo de discusiones se dan de manera natural dentro de ese tipo de espacios de encuentro. Entonces, eso sería mi. Gracias. Antes de darle la palabra a Mauricio, Enid, disculpe que veo que tiene la mano levantada y no me había percatado. Eh, No, más bien perdón porque no la había bajado, fue bueno, para bueno, antes. Está bien, perfecto, gracias. perfecto. Mauricio, Sí. adelante. Sí, algunas ideas rápidas sobre lo que comentaba Margarita sobre cómo articularlos. Bueno, José Oviedo es de la Vía Campesina también, que es una red de campesinos a nivel global. En FECON está Amigos de la Tierra, que una organización de amigos de la tierra, que son redes de países donde el autoritarismo, rel- hablando de América Latina, pero también, bueno, amigos de la tierra y la vía campesina tienen pues representación en países del norte, digamos, y asiáticos y africanos, etcétera, digamos, donde estos fenómenos de autoritarismo y organización de la sociedad y superación de esto, pues se ha dado. Entonces, por ahí, una propuesta concreta podría ser de, pues, articular un foro eh, en este mismo canal, en este mismo espacio, ¿verdad? Para conocer un poquito, digamos, las experiencias de Brasil, las experiencias que están pasando en Argentina, las experiencias que están pasando, pues, en otros países que nos pueden dar luces, ¿verdad? De cómo se supera un poquito esto. Entonces, ahí hay algo muy concreto. Eh, Ahora, sobre los partidos políticos que también pregunta Margarita, yo pienso que, y ahí le respondo también a ese comentario de que el PAC es de izquierda, yo pienso que, bueno, los partidos en general progresistas, por supuesto que quedan debiendo, ¿verdad? No, eh, ahí Rosy está señalando algunas bondades, ¿verdad? De lo que es la participación en las regiones, ¿verdad? Del PAC en los comentarios, pero yo pienso que primero deberían tener una justicia territorial, ¿verdad? Yo creo que a este momento de la historia es una vergüenza que ningún partido progresista haya llevado a alguien de los pueblos indígenas, que no hayan representantes costeros, ¿verdad? Que no hayan representantes campesinos, que no estén representadas las mujeres rurales como Dios manda, que en general Liberación tenga estructuras más democráticas, que me parece a mí del PAC, que tenga diputados nacionales
estructuras perdón, que Liberación tenga estructuras más democráticas que el Frente Amplio, que puede llevar diputados nacionales, o sea, ahí pudiera estar un Pablo Siva representando al Frente Amplio en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, claramente se ve su extracción urbana, ¿verdad? Y cómo su discurso no logra superar pues las capas de acá intelectuales de San José. Entonces, bueno, ahora, por ejemplo, que viene la estructuración de cómo se van a relacionar con la gente, yo pienso que tienen un reto de, de no sé cómo diría, descentralizar por algún lado, de decir sus estructuras, ¿verdad? Sus asistencias, sus estructuras de apoyo que van a organizarse en las fracciones, ¿verdad? Mediante un trabajo territorial. A mí me parece que eso sería un avance, ¿verdad? Lo mismo que los otros partidos, ¿verdad? Que se llaman oposición y que están ahí conjuntados, tendrían, ¿verdad? Por eso yo sugiero que haya una estructura como multisectorial que permita de alguna forma tener una interlocución más amplia con esos grupos, pero también que se creen clara justicia, digamos, territorial, ¿verdad? Si los partidos no jalan a las costas, las costas nunca van a estar representadas, o si no jalan a los indígenas, nunca van a estar representados porque son minorías o al sector trans, etcétera, o sea, no van a estar representados porque no tienen suficientes votos, ¿verdad? Entonces, en realidad hay que aplicar algún sistema de justicia para que muchos otros sectores estén representados, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, a los partidos les hace falta un poquito más de democracia interna, más renovación y más creatividad para este momento. Y finalmente sobre la pregunta como, ¿verdad?, de la acción social y de las universidades, a mí me parece pues que hay un dilema muy, ¿verdad? Muy apremiante que tiene que ver con el financiamiento y el dispositivo, pues, de control y ajuste, ¿verdad? Que han tenido las universidades, que ha sido importante, y donde no necesariamente la priorización es la relación con la sociedad, ¿verdad? Sino que hay crisis en todas las instituciones, ¿verdad? Y hay ajuste en todas las instituciones. Y lo que ha habido, digamos, es un disciplinamiento del gobierno vía presupuestaria, y eso genera pues dificultades de participación, ¿verdad? Uno quisiera que hubiera más posibilidades para lograr tener más presencia, pero cada vez en las regiones, pero cada vez es más difícil desde las universidades, las prioridades que hay presupuestarias de lograrlo, ¿verdad? Entonces, eh, eso, yo difiero finalmente de que, no difiero, sino pienso que sí, por ahí alguien puso el comentario de que el tema socioambiental no estuvo presente en la campaña, tal vez para afuera, pero si uno ve cómo estuvo el presidente y el partido de gobierno trabajando en las zonas rurales, uno puede dudarlo, que los grandes medios o que nosotros no nos diéramos cuenta, pero se inauguraban muelles, se inauguraban proyectos de viviendas, se inauguraban proyectos muy concretos, ¿verdad? Que tal vez no los ve la gente del Valle Central, y entonces la gente cree que esos temas estaban ausentes. No, estaba muy claro para el gobierno, que esos eran temas importantes para la gente, pero en términos materiales, ¿verdad? De construir alternativas concretas. Yo sí creo que efectivamente que hubo compra de votos y de muchas de esas cosas, pero en general eso no le resta el mérito a que pudieron tener un buen trabajo territorial de parte del gobierno, una buena articulación que hay que reconocer, y que hay que aprender de eso. Realmente sí hubo muchas irregularidades que uno pueda decir, pero generalmente uno podría decir, bueno, también uno podría decir, convencieron a más gente de que fueran a votar, y eso tiene que ver también, eso tiene que ser un mérito, ¿verdad? Porque finalmente parte del discurso de la oposición se centró en que más gente fuera a votar,
se logró eso. Claro, fueron a votar por el gobierno, pero entonces eh, ese es el otro problema, que la gente no sentía pues ninguna alternativa en las otras propuestas o no sentía una radicalidad como la que ofrecía el gobierno en términos discursivos, ¿verdad? Gracias. Tenemos dos comentarios de Verónica Sheehan. Uno dice, un eje central y que unificaría, un momentito, un eje central y que unificaría mucho de lo que se habló es trabajar en la generación de empleos dignos en las zonas rurales y costeras. Y también Verónica dice, otro eje es la comunicación, un puente entre los que saben el teje y maneje hacia las personas que necesitan información corta, sencilla y constante sobre los temas más relevantes. Diana Chaverri comenta, me parece muy interesante lo que está haciendo el movimiento La Caja es nuestra en dar visibilidad a las juntas de salud que pocos conocen como enlace entre la ciudadanía y la caja. Qué bueno que exista un grupo ciudadano que trabaje de manera activa en salvar esta institución tan valiosa para nuestro país. Y Margarita Bolaños dice, se firmaron muchos pactos con la participación de organizaciones sociales, salud, violencia contra las mujeres, educación, discapacidad y otros, pero entiendo, no se logró un pacto ambiental. ¿Cuál fue la razón? No sé si Mauricio puede comentar al respecto. Bueno, sí, no se logró, no hubo suficiente articulación, pero si uno ve, digamos, los temas del gobierno manejó la campaña a como quiso, ¿verdad? Impuso la narrativa y claro, es muy fácil teniéndole al gobierno. Entonces, muchos otros temas, si bien se pactaron, eh, y en el pasado, por ejemplo, el PAC firmó el pacto ambiental y simplemente cuando llegó al gobierno hizo lo que le dio la gana y todo lo contrario a lo que se había propuesto, ¿verdad? Entonces tampoco es garantía firmar nada ni tener nada por escrito, sino de ahí, pues lo que vale más es la organización y tener el peso político para hacer cumplir de lo que la gente firma, porque en campaña firman lo que sea, digamos, y para muestra, digamos, lo que pasó en el gobierno tras anterior del PAC, ¿verdad? Que firmaba exactamente todo, pero a la hora de cumplir fue más neoliberal que los neoliberales, ¿verdad? Entonces, realmente no se garantiza, digamos, que se cumplan las cosas que se firman, si no hay buena organización social y control político. Bueno, no tenemos más comentarios ni preguntas. Vamos llegando a hora y 40 minutos de este foro y vamos a ir dando cierre. Entonces, yo quisiera hacer algún comentario para finalizar. Primero, agradecer a las panelistas y los panelistas por sus excelentes presentaciones que nos dieron una perspectiva de múltiples ángulos, de múltiples sectores de la problemática que se vive y de la importancia de los movimientos sociales. Creo que un mensaje que ha quedado muy claro a lo largo de esta hora y 40 es la importancia de los movimientos sociales de base, la importancia de cultivar el principio de la democracia participativa, la importancia de gestar espacios a nivel comunitario, institucional, social, diverso, de discusión política, de análisis de situación, que trasciendan esa comunicación inmediatista que muchas veces prevalece en las redes sociales y que más bien profundicen las problemáticas reales, la importancia de la interseccionalidad, la conexión entre sectores diversos que tienen luchas particulares, pero también objetivos comunes, y cómo esa interconexión puede llevar a movimientos sociales más amplios. Y yo diría también la importancia de accionar a diferentes niveles, a nivel de municipalidades, a nivel de asamblea legislativa, todo dentro de un contexto de lucha cultural, de análisis y desarrollo político y de elevación de la conciencia ciudadana y de la participación en muchos ámbitos. Entonces, de esa manera, reitero el agradecimiento a las personas panelistas. Les comento que los videos de estos foros que organiza la Alianza por una Vida Digna y Surcos quedan luego en el canal de YouTube de la Alianza por una Vida Digna para que sean revisitados a las personas que ya los vieron, para que sean compartidos con personas que no los vieron y para los movimientos sociales, pues que sirvan
como material de reflexión y de discusión. Y también les comento que la Alianza por una Vida Digna tiene su espacio en Instagram y en Facebook para que, donde colocamos extractos de estos videos para darle una mayor difusión. De manera que muchísimas gracias otra vez a las personas panelistas, muchas gracias a las personas que siguieron la transmisión de este foro, las personas que compartieron sus comentarios y preguntas en el chat y que tengan todas y todos muy buenas noches.